es una presentación de la Universidad Tecnológica, UTEC. Contrata el mejor seguro de vehículos, Plan Global del Banco de Seguros del Estado. El Grupo Asesor Científico Honorario brindará una conferencia este mediodía para informar de la situación sanitaria del país ante el incremento de casos de coronavirus. Todos los departamentos presentan pacientes con COVID. Se registraron 3 nuevos fallecimientos y se detectaron 400 casos más. Nacional se prepara para recibir a River de Argentina en el Parque Central por el encuentro de vuelta por Copa Libertadores. Sean ustedes muy bienvenidos a esta primera edición de la red informativa. Les proponemos iniciar el desarrollo de los temas que se destacan a esta hora. Ustedes lo veían en nuestros principales titulares. La expectativa está puesta en lo que sucede en Torre Ejecutiva porque en minutos nada más se dará inicio a una conferencia de prensa del Grupo Asesor Científico Honorario del Gobierno ante el incremento de los contagios de coronavirus aquí en nuestro país. A esta hora el presidente de la República está ultimando los detalles con este grupo de asesores con el que se ha venido reuniendo en estas últimas horas de manera frecuente. Una de las reuniones tuvo lugar en la jornada de ayer y estuvo centrada en la posibilidad de adelantar un cronograma de vacunación aquí en nuestro país. Estamos pendientes entonces de lo que suceda allí en Torre Ejecutiva. ¿En qué contexto se aguardan estos anuncios? Primero los anuncios del Grupo Asesor Científico Honorario, luego los anuncios del Poder Ejecutivo en sí mismo, del presidente de la República, que estaban previstos para mañana jueves, pero que no se descarta que se puedan adelantar para esta tarde. ¿En qué contexto se da entonces? En un contexto de incremento de los contagios de COVID-19. Se registraron en estas últimas horas 3 nuevos fallecimientos por la enfermedad aquí en nuestro país y se detectaron 400 nuevos casos de coronavirus. Todos los departamentos del país están en este momento presentando pacientes con la enfermedad. Otra vez 3 fallecidos por COVID-19 en el país. Estamos hablando de un paciente de Soriano de 73 años y 2 de Montevideo de 61 y 89 años. Además se realizaron 6.267 análisis y se detectaron 400 nuevos casos de COVID-19. De esos 400, 267 son en Montevideo, 45 en Canelones, 37 en Rivera, 12 en Maldonado, 11 en San José, 8 en Florida, 7 en Rocha, 13 en Paysandú, 2 en Artigas, 2 en Cerro Largo, 2 en Colonia, 2 en Tacuarembó, 1 en Durazno y el único departamento que estaba libre de este virus era 33 hasta la jornada de ayer, ya que se confirmó un caso en ese departamento. Además hay 3.425 personas cursando la enfermedad. Atención a esta cifra, 42 están internadas en cuidados intensivos y 210 corresponden al personal de la salud. Nos vamos a uno de los departamentos más afectados en materia de casos de coronavirus, concretamente al departamento de Rivera, que presenta, según el último reporte del SINAE, 181 casos. Allí se va a analizar a la población para conocer la cantidad de gente que ya tuvo la enfermedad. Se llevará a cabo la presentación de un estudio de prevalencia que se realizará por primera vez en Rivera, un estudio de carácter voluntario que estará coordinado por el Ministerio de Salud Pública, un grupo de investigadores de la UDELAR, el Instituto Pasteur de Montevideo y a nivel local contará con el trabajo logístico de UTEC. Para cumplir con el objetivo se seleccionará una muestra estadística de personas mayores de 18 años de ambos sexos que representarán a la población local. Sobre esta población, los prestadores de salud públicos y privados, juntos con UTEC, coordinarán las tareas de extracción de sangre. La tarea además contará con la colaboración de los 3 prestadores de salud de Rivera. En el mes de febrero se organizará una campaña para convocar a los interesados en participar. También este estudio incluirá una evaluación del impacto sociosanitario y el cumplimiento de las medidas de emergencia en la población de Rivera mediante una encuesta telefónica.
El estudio se extenderá por unos 20 días y se dará a principios del mes de febrero del próximo año 2021, midiendo aproximadamente 1.500 personas del lado de Rivera y la misma cantidad del lado de Santana do Livramento, Brasil. ¿Y qué va a pasar con los protocolos sanitarios en medio de la temporada de verano que ya comienza? Habrá custodia especial en las playas, así como también agentes de salud para informar a la población. El ministro de Defensa, Javier García, dio detalles de cómo funcionará este operativo. No quiere nadie que el Estado lo cuide si no quiere cuidarse, si quiere enfermarse. Es muy difícil. Hay que tener claro que la desprotección de uno significa también herir a otro, poder enfermar a otro o a otros. El Estado ayuda, los gobiernos departamentales. Le decíamos recién, 80 efectivos de la prefectura y de marineros de playa. La Intendencia, en este caso de Maldonado, va a poner promotores de salud, una cantidad importante de muchachos y muchachas jóvenes que van a ayudar en la difusión del mensaje. Vehículos, camionetas. La prefectura ayuda a tener embarcaciones más importantes, después las embarcaciones neumáticas, motos de agua y también el apoyo de la aviación naval. Ahora, usted puede poner todo el Estado, tanto gobierno nacional como departamental, pero si usted no quiere cuidarse, no le vamos a poner a un marinero al lado suyo de su sombrilla para decirle lo que tiene que hacer. Ministro, permítame preguntarle, el jueves habrá anuncios por parte del Poder Ejecutivo, capaz que se anuncian allí algunas restricciones. ¿Está comprendido el turismo dentro de esto? Hay una paralización de algunas reservas en diferentes destinos, por ejemplo aquí en Punta del Este. Estamos enfrentados, hace 100 años que el mundo no lo estaba, a una pandemia. Es un enemigo biológico que tiene una dinámica muy particular, que va cambiando, que va tomando, como estamos viviendo, situaciones de brotes, de empujes. Y por lo tanto uno tiene que saber que la pandemia lleva tiempo, que nadie espere soluciones mágicas, porque soluciones mágicas no hay para esto. No las hay aquí ni en ningún lugar del mundo. No es como prender o apagar una luz que uno con una perilla resuelve el tema, levantando una palanca se prende, se apaga. Dentro de lo que sabemos, que el mundo sabe, hay que ir acompasando, pero saber que después de las medidas que pueden anunciarse, no hay un cambio dramático, radical. Son todas para contribuir a tener el tránsito de aquí a la vacuna lo mejor posible. Y vamos a seguir precisamente hablando de la expectativa que genera la vacuna en Uruguay y por supuesto que también en todo el mundo. Estados Unidos aseguró que la vacuna de Moderna es eficaz y segura. La vacunación comenzó este lunes en ese país. Tenemos ya una primera denuncia presentada el viernes pasado en Fiscalía, que la maniobra consiste en declarar personas que no tienen actividad como si la tuvieran en una empresa por la cual nos hacen los aportes. Esas personas declaradas con un salario alto y muchas veces en forma retroactiva generan un derecho a un subsidio de desempleo. Porque la vacuna de Moderna contra el COVID-19 es segura y eficaz. Así lo aseguró este martes la FDA de Estados Unidos en un análisis que permite augurar su autorización de emergencia antes de que acabe esta semana. La vacuna elaborada por esta compañía no presenta problemas de seguridad específicos que impidan la emisión de una autorización de uso de emergencia, según la FDA, cuyo comité de expertos se reunirá este jueves. Si obtiene finalmente la aprobación, el inmunizante de Moderna se unirá una semana más tarde al de Pfizer-BioNTech, que ya recibió luz verde de la FDA el pasado viernes. El análisis publicado por la FDA detalla que de los 30.400 participantes del ensayo clínico, 196 contrajeron el COVID-19 antes del 21 de noviembre, 11 entre quienes recibieron la vacuna y los otros 185 en el grupo placebo. La eficacia media se elevó al 94,1%, subió incluso hasta el 95,6% para los menores de 65 años, frente al 86,4% en los mayores de esa edad. Entre los 196 casos de COVID-19, 30 fueron graves, continúa el análisis de la FDA. Todos se dieron en el grupo placebo. Los efectos secundarios más comunes de la vacuna de Moderna son el cansancio en el 70%, dolores de cabeza y musculares 60%, así como molestias articulares y escalofríos 45%. En tanto, la Agencia Europea de Medicamentos, la EMA, se reunirá el 21 de diciembre para evaluar la vacuna de Pfizer-BioNTech contra el coronavirus.
mientras varios estados europeos, en particular Alemania, están presionando para obtener una autorización rápida. La EMA adelantó una semana a la reunión que originalmente estaba prevista para el 29 de diciembre, en la que se anunciará si autoriza la vacuna de Pfizer-BioNTech para empezar a ser administrada. Les reiteramos que en minutos nada más estará comenzando una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva del Grupo Asesor Científico Honorario, que está reunido a esta hora con el presidente de la República. Una conferencia de prensa que dará sin duda novedades respecto a la situación sanitaria que vive nuestro país. El tema de la vacunación también ha sido un tema que ha tratado el Grupo Científico Asesor con el propio presidente de la República. Hay preocupación en el gobierno y se están realizando gestiones porque se busca adelantar el cronograma de vacunación aquí en nuestro país por el incremento de los casos, un cronograma de vacunación que estaba previsto por lo menos para el primer semestre del próximo año, pero sin fecha concreta. Vamos a otras informaciones también derivadas del contexto económico, en este caso de la pandemia, porque el Banco de Previsión Social denuncia una estafa millonaria en maniobras con seguro de desempleo. El presidente Hugo Dicio dijo que la primera denuncia es por un club de fútbol y hay otros 2 casos asociados a un medio electrónico de pago. Tenemos ya una primera denuncia presentada el viernes pasado en Fiscalía, que la maniobra consiste en declarar personas que no tienen actividad como si la tuvieran en una empresa por la cual nos hacen los aportes. Esas personas declaradas con un salario alto y muchas veces en forma retroactiva generan un derecho a un subsidio de desempleo porque luego se le informa como que va al paro, o sea, por suspensión o por despido. Y entonces con ese modus operandi, o sea, esas prestaciones son casi al tope del seguro, se generaron estas sumas que, una aclaración importante, de esos 35 millones de pesos detectados, lograron por ahora cobrar 12. Los otros ya no se van a pagar porque se pusieron todos los controles y además estamos ya generando controles específicos para este tipo de fraude, porque hay más empresas que están atrás de esta situación. Claro, esa es una de las aristas que la investigación está abierta, tengo entendido. ¿Cuántos casos se han detectado? Y llamo casos como empresas, ¿no? Bueno, lo primero, obviamente manteniendo el anonimato de los denunciados, hasta que la Fiscalía demuestra evidentemente que hay un ilícito. La primera denuncia es por un club de fútbol. Hay 2 dirigentes de esta institución que son los que urdieron la maniobra. Y tenemos otros 2 casos que están asociados a un medio electrónico de pago que hacían a las personas emitir un mecanismo de cobro a través de dinero electrónico y a partir de ese instrumento generaban la maniobra, un promedio de 40 personas por empresa. Nos vamos en directo a Torre Ejecutiva. Está dando inicio la conferencia del Grupo Asesor Científico Honorario del Gobierno. Se acaban de reunir con el presidente de la República. Vamos a escuchar su palabra. Se aprestan a comenzar con esta conferencia. Buenos días nuevamente. Estamos recibiendo en conferencia de prensa a los señores integrantes del Grupo Asesor Científico Honorario, el doctor Rafael Radi, coordinador general, los doctores Fernando Paganini y Henry Cohen. En primer término, le damos uso de la palabra al doctor Rafael Radi. Muchas gracias. Muy buen mediodía. Es un gusto volver a estar en nuestra quinta participación pública con mis co-coordinadores, el profesor Henry Cohen y el profesor Fernando Paganini. Nos vamos a extender por un periodo de 20 a 25 minutos, no vamos a ir rápido, no queremos apurarnos, porque queremos comunicar claramente a toda la población. Desde ya queremos agradecer las múltiples mensajes de apoyo que hemos recibido de toda la sociedad y también de los representantes de la sociedad en estas últimas semanas. Y reiterar que el GACH es un grupo científico asesor que provee al Gobierno Nacional la mejor evidencia y es exclusivo resorte del Gobierno Nacional la toma de decisiones a nivel político. Por lo tanto, la conferencia de prensa se centrará en forma exclusiva en los aspectos técnicos y científicos que son el ámbito de nuestra acción. En ese sentido, pretenderemos avanzar sobre el análisis de la situación actual y proveer insumos técnicos para los posibles escenarios futuros
basados en la evidencia nacional e internacional. Justo hoy se cumplen 8 meses de actuación del Grupo Asesor Científico Honorario y por lo tanto corresponde agradecer en forma muy particular al grupo de 55 compañeros, compañeras, colegas que trabajan con nosotros y nos han dado todo este apoyo a lo largo de todos estos arduos meses de trabajo. En efecto, en relación a la situación actual, en los últimos días hemos recibido y compartido y discutido con el Gobierno Nacional sendos informes del grupo de datos y modelos, a los que se va a referir luego el profesor Paganini, del grupo de medicina intensiva, al que se va a referir el profesor Cohen, y del grupo de epidemiólogos y salubristas, temas sobre los que vamos a trabajar a lo largo de la conferencia de forma conjunta. En el sitio web de Presidencia del GACH verán un conjunto amplio de varias decenas de documentos que hemos subido para el conocimiento de la población y que también van a incorporar estos últimos informes de los que vamos a hablar en el día de hoy. Desde el punto de vista del contexto internacional de la pandemia, la epidemia en el Uruguay transcurre su día 279. En la conferencia de noviembre nosotros decíamos que se había pasado la semana más difícil de la pandemia. Y hoy podríamos volver a decir exactamente lo mismo. En efecto, en la última semana, a nivel mundial, se han producido más muertes y más contagios que en cualquier otro de los momentos de la evolución de la pandemia en este año que tenemos ya de impacto del SARS-CoV-2 y el COVID-19. 74 millones de infectados a nivel mundial, 1.600.000 muertos a nivel mundial, y estas cifras han aumentado. Para el caso de infectados, un 6% en la última semana, y para el caso de muertos, un 7% en la última semana. El virus está prácticamente en todos los países del mundo y varias regiones del mundo, y el Uruguay en particular, sufriendo aumento de casos que estresan el funcionamiento de la sociedad y el funcionamiento del sistema de salud. El curso evolutivo de la enfermedad y de la epidemia en Uruguay, y sobre lo que va a ahondar el profesor Paganini, ya pasó de una etapa de solo brotes de casos a una etapa evolutiva donde en la zona metropolitana empieza a haber circulación comunitaria. Esta es una situación dinámica y tenemos desafíos en el hoy y tenemos desafíos de corto y de mediano plazo. En particular, el tema de las próximas celebraciones de Navidad y de Año Nuevo imponen un estrés adicional sobre la situación compleja del punto de vista epidemiológico que estamos transitando. En efecto, hemos hablado hace algunas semanas del empuje que los días de Acción de Gracias, primero en Canadá en el mes de octubre y luego en Estados Unidos en el pasado mes de noviembre, han tenido en un notorio aumento de casos por el aumento de contactos y brotes, sobre todo a nivel intrafamiliar. Estas experiencias deben ser capitalizadas desde el Uruguay para impedir que la situación actual se agrave a punto de partida de lo que serán las celebraciones de las próximas semanas. Uruguay está en su primera ola. No habíamos tenido una primera ola aún por el conjunto de medidas que desde el punto de vista sanitario, científico y social habían sido desarrolladas con un nivel de éxito alto durante los primeros 7 meses de la pandemia. Pero hoy debemos decir y reconocer que Uruguay está transitando su primera ola de contagios y esa ola de contagios tendremos que trabajar para, ahora sí, aplanar la curva. Cuando uno piensa en los modelos de transmisión de enfermedades contagiosas, hay un modelo muy bien establecido, y me disculpan el tecnicismo, pero rápidamente lo podremos entender, es el modelo SEIR, S-E-I-R, que son los susceptibles, los expuestos, los infectados y los recuperados. Hoy en Uruguay prácticamente todos somos susceptibles. ¿Por qué? Porque si hemos tenido 10.000 casos, eso representa el 0,3% de la población. Y si quisiéramos duplicar ese valor, pensando que hubo un porcentaje que no pudimos ver, que no pudimos diagnosticar de asintomáticos, y pusiéramos un escenario donde, bueno, no fueron 10.000 contagios, fueron 20.000, porque hay 10.000 que de alguna forma se nos escaparon, aún eso es un 0,6% de la población nacional.
Por lo tanto, hoy más del 99% de la población uruguaya es susceptible. Por lo tanto, si hay un virus circulando a nivel comunitario, el virus tiene un espacio posible donde alojarse y contagiar. Ahora bien, en este modelo de susceptibles, expuestos, infectados y recuperados o no recuperados, fallecidos, en el único lugar donde cada uno de nosotros puede actuar en el modelo es a nivel de la E, la exposición. Yo soy susceptible, yo no me quiero informar, entonces lo que hago es minimizo la exposición, porque una vez que estoy expuesto y estoy infectado, el curso evolutivo de la infección puede ser leve, moderado o grave. Y por lo tanto, la única posibilidad que tenemos cada uno de nosotros como agentes individuales, y es así como se llaman los modelos, de actuar sobre esta epidemia, es evitar la exposición al virus. Es la única chance que tenemos en ese modelo SEIR de infección y de propagación de las enfermedades transmisibles. Por lo tanto, si hubiera un escenario donde cada uno de nosotros se aislara durante un cierto tiempo y el virus siguiera circulando a nivel comunitario, aunque fuera bajo ruido, una vez nos reincorporáramos, nuevamente aparece una enorme población de susceptibles que eventualmente van a ser expuestos. Es decir, debemos saber y aprender a convivir con la coexistencia del virus, algo de lo que ya hablamos en las primeras etapas de la epidemia en Uruguay. Ahora bien, en esta hora tan difícil, como le indican los americanos hoy que están sufriendo los efectos más duros de la epidemia, en esta hora oscura aparece una esperanza que es la vacunación. Y en ese sentido, y eso no es para el hoy, sí les puedo decir que desde el GACH y del Ministerio de Salud Pública, desde el Gobierno Nacional, se está trabajando en forma intensa para lograr en tiempo y forma y con vacunas de calidad una salida lo más rápido posible, y sobre eso el profesor Cohen se va a extender y podemos eventualmente discutirlo en el periodo de preguntas y respuestas. No tenemos inmunidad de rebaño, estamos lejísimos de eso, no es un escenario posible hoy sin vacunación, por lo tanto, la única estrategia sostenible es evitar la exposición al virus. Dicho esto, le doy la palabra a mi colega y amigo, coordinador del área de datos y modelos, el profesor Fernando Paganini. Gracias, Rafael. Hola. Bueno, buenas tardes. Quería empezar reconociendo el trabajo de los colaboradores de mi grupo de área de modelos del GACH, que trabajan muy fuertemente desde hace muchos meses, pero que han estado literalmente de guardia en las últimas semanas, obteniendo números, calculando indicadores, haciendo proyecciones, averiguando detalles de los brotes. Es una tarea realmente permanente que agradezco mucho, y muy especialmente a los 6 integrantes del grupo coordinador con los cuales elaboramos un informe el sábado pasado para el Gobierno Nacional, informe que será de los publicados en el día de hoy. Como ya indicó Rafael, Uruguay estuvo varios meses en una situación que nosotros llamábamos de relativo control. Números bajos de casos y brotes aislados que se controlaban mediante el testeo, el rastreo y el aislamiento. Pero siempre dijimos en conferencias como esta que el equilibrio era frágil y mirábamos con mucha preocupación a otros países donde de un estado similar se había pasado a una fase diferente. Como yo ya expresé en la conferencia del 1 de diciembre, ese cambio de fase ocurrió finalmente en Uruguay en el mes de noviembre. Pasamos a la fase de crecimiento exponencial. Esto se ve, por ejemplo, mirando el parámetro R de reproducción de la epidemia, que dice cuántos nuevos contagios produce un caso, y desde el principio de noviembre estamos sistemáticamente por encima de 1, lo que indica una tendencia a la multiplicación de casos. Tal vez otra forma más fácil de visualizar el tema del crecimiento exponencial es el tema de los tiempos de duplicación. ¿Cuánto tiempo lleva que pasemos de una cantidad de casos al doble, de 50 a 100, de 100 a 200, de 200 a 400? Y la tendencia que hemos observado en las últimas semanas ha sido del orden de 12 días se duplican los casos. Bueno, ¿por qué cambiamos de fase? Rafael ya aludió un poco al tema.
claramente el incremento del número de contactos de exposición en la sociedad en general, pero especialmente en la zona metropolitana de Montevideo, hace que los contagios ocurran en forma mucho más diseminada. En lugar de unos pocos brotes grandes, que era lo que rastreábamos en el pasado y que con un esfuerzo concentrado se podían apagar, ahora los rastreadores tienen que seguir una cantidad de frentes simultáneos. Y su labor se ve estresada, más allá del enorme esfuerzo que realizan y la capacidad ampliada que tienen. Por ejemplo, un indicador es el número de casos que no tienen nexo conocido al momento del informe. Bueno, se ha agrandado al entorno del 30%. Y también aparecen demoras en el proceso de detectar los contactos, rastrearlos, lograr el hisopado, el testeo y el aislamiento. Esas demoras en sí mismas son indicación de que el sistema de testeo y rastreo está exigido y, por otra parte, tiene un efecto cuanto más tiempo uno le lleve a aislar esos contactos, más contagio hay en sí mismo. Entonces, como dijimos el 1 de diciembre ya, hacían falta cambios de otro tipo en la población para controlar el aumento. No alcanzaba con este mecanismo del testeo, rastreo y aislamiento. ¿Qué pasó? Bueno, ese día se anunciaron algunas medidas. ¿Qué pasó luego de esas medidas? Hicimos con el grupo de datos un ejercicio que es proyectar la tendencia que habíamos observado hasta el 1 de diciembre en los días subsiguientes. Y el sábado 12 presentamos el análisis a las autoridades del gobierno, y ese es el informe que ustedes van a ver publicado. Y lo observado es consistente, de hecho el modelo que teníamos, prácticamente la tendencia general se mantuvo dentro de lo que venía antes del 1 de diciembre. O sea que no hubo un cambio observado el sábado a raíz de las medidas tomadas. Nos pusimos entonces a hacer proyecciones. Yo el 1 de diciembre había hecho proyecciones solamente en categorías de colores de Harvard, pero nos pusimos a hacer proyecciones. Si se mantiene esta tendencia que parece estar firme, ¿cómo seguirían los números? Y también una pregunta que es importante y preocupante es cómo impactaría eso en la ocupación de camas de CTI. Las proyecciones con la tendencia del sábado 12, dicen que a fin de año llegaríamos al orden de los 1.200 casos nuevos diarios y unas 120 camas de CTI ocupadas. Esto no es una predicción, no se trata de embocarle. Las condiciones pueden cambiar y esperemos que eso ocurra. El ejercicio se hace para mostrar con claridad la tendencia en que estamos y los riesgos involucrados de no realizarse cambios. Se puede desafiar esa curva e intentar aplanarla. Lo que queremos expresar desde el grupo de modelos es que no se frena sin un cambio importante de tendencia. Quiero terminar usando una frase que aprendí hace años estudiando sistemas de control. Respetar la inestabilidad. Cuando un fenómeno es naturalmente inestable, como es este, si se lo quiere controlar es con mucho cuidado y con esfuerzo, que fue lo que el Uruguay hizo en los primeros 7 meses de la epidemia. Sin esfuerzo, el control de un sistema inestable no se logra, y por otra parte, cuanto más tarde se actúe, mayor es el esfuerzo que se debe realizar. Muchas gracias, Fernando. Entonces ahora le damos la palabra a Henry Cohn. Muchas gracias, Rafael. Muchas gracias, Fernando. Buenas tardes. A 8 meses de comenzado nuestro trabajo en el GACH, en víspera de fin de año y sobre todo en momento de dificultades serias por la situación que vive nuestro país en relación con la pandemia, deseamos transmitir a la población algunos mensajes que creemos importantes. En primer lugar, es adecuado analizar dónde se están produciendo los principales brotes en el epicentro de la pandemia, que es Montevideo. Datos aportados por el Ministerio de Salud Pública demuestran que entre el 1 de noviembre y el 15 de diciembre aproximadamente los podríamos dividir en 4 partes más o menos iguales. 25% de ellos provinieron del ambiente intrafamiliar, una cifra similar de lo laboral, otra cuarta parte de la suma de ambientes educativos más residenciales de ancianos, quedando el 25% restante en actividades diversas, tales como clubes, eventos sociales, centros de salud. En cuanto a la distribución geográfica, prácticamente todo el departamento se encuentra afectado. Esto nos permite ver en qué circunstancias debemos ser más cuidadosos y recordar que las estrategias de mitigación siguen siendo prioritarias. ¿Cuáles? Todas ellas. El distanciamiento físico, el uso de máscara, el lavado de manos, la ventilación de espacios cerrados, la realización de todas las actividades posibles al aire libre,
evitar reuniones prolongadas, evitar cantos y gritos, sobre todo en lugares cerrados y sin distancias adecuadas. Recientemente, en nuestro medio, hemos comenzado a utilizar el término burbuja, acuñado en Nueva Zelanda hace varios meses como una alternativa al confinamiento, como un verdadero contrato social en el que los miembros pertenecen solo a una burbuja al mismo tiempo, aceptando que es una forma de limitar el riesgo de enfermarse o de transmitir el coronavirus, sin limitar totalmente los contactos sociales. Una burbuja es un grupo que se conecta mínimamente con otros grupos. Lo consideramos clave en este momento, en el que se acercan las fiestas tradicionales y las vacaciones de verano, cuando la interacción social es naturalmente mayor que en el resto del año. Si lo aplicamos adecuadamente, nos permitirá reducir el riesgo, sobre todo en las personas más vulnerables, y disfrutar de nuestros familiares más cercanos. Un ejemplo podría ser compartir con quienes convivimos habitualmente, sin sobrepasar una cantidad razonable de personas, que podrá depender del espacio donde ellas se reúnan, pero no aconsejamos que supere a las 6 a 10 personas. Es muy importante mantener la burbuja en el tiempo. No podemos tener una hoy y otra mañana. Esta situación se encuadra en el concepto introducido hace un par de meses por la Organización Mundial de la Salud, de fatiga de la pandemia, que tratamos de combatir de todas las formas posibles. Se trata de la suma de cansancio, agotamiento, emociones negativas, desagradables, aumento de la irritabilidad, tristeza, disminución del rendimiento laboral o en los estudios, situaciones familiares tensas, entre otras condiciones que nos afectan a toda la sociedad, a cada uno de los individuos y en particular a algunos grupos, como el constituido por el personal de salud, que se encuentra particularmente afectado, en especial aquellos que tratan con pacientes COVID, llegando tal vez a su máxima expresión en aquellos que trabajan en los CTI. La consecuencia más importante de la fatiga a nivel social es el relajamiento en el cumplimiento de las medidas no farmacológicas. ¿Y cómo enfrentarlas? Debemos primero entender de qué se trata. Nos fatigamos porque somos humanos. No nos pasa solo a los uruguayos. También debemos involucrarnos en la solución, ya que, recordemos, cada uno de nosotros es protagonista de esta historia y debemos ser parte de la solución y no del problema. Es bueno recordar todo lo que hicimos bien. Somos los mismos que conseguimos poner a Uruguay como ejemplo mundial. Y además, ya falta menos. Debemos estimularnos mutuamente para aplicar las medidas de reducción de riesgo. Eso es imperativo. Al principio tuvimos una fuerte adherencia a la medida de distanciamiento físico y a las restricciones de movilidad, y esto se debió, entre otras razones, a la percepción correcta del riesgo. Hoy se observa una caída en esta percepción del riesgo, que se explica por varios motivos: baja cantidad de casos y de muertes hasta hace pocas semanas, aumento de las actividades en la sociedad, gran circulación de las personas, con el consiguiente aumento de los contactos y la fatiga que ya mencionamos. A esto se suma la expectativa por una vacuna que se puede ver como salvadora y de la que hablaremos en un momento. El GACH considera que el análisis de nuestro comportamiento es clave para poder salir de esta situación, y es por eso por lo que, bajo la dirección del doctor Bernardi y con la reciente incorporación de Fernando Filgueira, se encuentra abocado a la creación de un observatorio socioeconómico y comportamental cuyo objetivo es identificar y estudiar las dinámicas y condiciones socioeconómicas y los fenómenos psicosociales hacia los cuales es necesario dirigir las intervenciones no farmacológicas de tipo comportamental, así como las de carácter social y económicas que inciden luego en los aspectos comportamentales. En el área de la salud, el país se enfrenta también a algunos desafíos, a pesar de su tradicional fortaleza. Si no aplicamos a conciencia y en profundidad todas las medidas a nuestro alcance, tarde o temprano el sistema correrá riesgo de saturación.
sobre todo a nivel de los CTI, donde no hablamos solo de disponibilidad de camas y de sofisticados aparatos que pueden salvar vida, de los que Uruguay está muy bien provisto. Hacemos hincapié sobre todo en el personal que allí trabaja, médicos, enfermeras, etc. Debemos cuidarlos. Los planes de contingencia a ese nivel son imprescindibles. Y finalmente, 2 palabras sobre las vacunas. El mundo ha vivido una situación sin comparación en la historia de la ciencia. 11 meses después de la aparición de una nueva enfermedad, hay al menos 11 vacunas en etapa de ensayos avanzados en seres humanos y ya se empezó a administrar en algunos países. Su objetivo es, claramente, reducir la cantidad de enfermos y de fallecidos. Recordemos que se han perdido más de 1.600.000 vidas en este lapso. Y si me permiten salir un momento de esto para decir y referirme a una gran pérdida que hemos tenido hace solo 48 horas, la del doctor Enrique Soto, quien hizo de su actividad médica un verdadero servicio. Nuestro saludo a su familia y a toda la comunidad médica que él también representó. Decíamos que perdimos 1.600.000 vidas, pero además tenemos las graves consecuencias emocionales, sanitarias en general, económicas y sociales. Por otra parte, ya sabemos que la famosa inmunidad colectiva no es una opción sin la vacuna. Por lo tanto, se debe iniciar una campaña masiva e internacional como forma de controlar la enfermedad. Pero, como cuando abordamos el tratamiento de cualquier enfermedad, entendemos que, por más que estemos cerca de la curación, tenemos que seguir cuidándonos activamente, lo máximo que podamos. Y en este caso, esto significa mantener estrictamente las medidas no farmacológicas, máscara, distanciamiento físico, actividades al aire libre y reducción de contactos. Y recordemos, como dijo Gonzalo Moratorio, el único latinoamericano distinguido entre los 10 científicos por la revista Nature, una de las revistas más importantes de ciencia del mundo, por su rol esencial en la respuesta de Uruguay al COVID y que es uno de los tantos símbolos del aporte del sistema científico nacional en este periodo en el Uruguay. Tenemos que recordar, cuidémonos con todos, incluso con quienes más queremos. Hagamos solo lo imprescindible y con los imprescindibles. Muchas gracias. Muchas gracias, Henry. Para finalizar nuestra exposición, algunos comentarios finales de mi parte. Comentarles que en relación al tema vacunas, seguimos trabajando intensamente con el grupo ad hoc, coordinado desde el GACH por el profesor Otto Pritsch y la profesora Mónica Pujadas, en permanente contacto con la División de Inmunizaciones del Ministerio de Salud Pública y con el Gobierno Nacional. Queremos comentar también que los test serológicos se están empezando a aplicar y se van a aplicar más intensamente en el área de salud en las próximas semanas, de forma a tener una mirada más clara de la seroprevalencia, es decir, cuál es el porcentaje efectivo de uruguayos que se infectó, más allá de los que sabemos que se infectaron, esa diferencia entre los diagnosticados y los posiblemente no diagnosticados, ese valor que manejaba más temprano del 0,3 al 0,6%. Y algo reciente que se nos solicitó desde el Grupo Transición y que también el Ministerio trabajando y que acabamos de elaborar un informe del GACH acerca del desarrollo de una nueva herramienta para la detección más rápida en el entorno de 15 minutos de pacientes positivos, que son los tests de antígenos, que es una nueva capa de test que requieren hisopado, pero que permiten en tiempos mucho más cortos y aportando a la estrategia Tetris de la que hablaba Fernando, impidiendo los tiempos largos para definir si alguien fue o no fue contagiado con todas las dificultades. Estamos trabajando intensamente para incorporar a nivel nacional, desde el lado del diagnóstico, los test de antígenos, que tienen una alta sensibilidad, y para los casos de que el test de antígenos nos dé algún negativo que nos deja dudas, sin duda seguiremos con el gold estándar, que es el test de RT-PCR. Ese avance tecnológico creemos que nos va a aportar mucho en las próximas semanas. Estrategias entonces generales de control para las próximas semanas desde el punto de vista conceptual: disminución de la movilidad, disminución del número de contactos,
disminución del número de burbujas, o si es posible solo una, y que sean chicas, evitar actividades en lugares cerrados, disminuir los tiempos de exposición, aprovechar el aire libre en forma responsable, evitando cualquier tipo de hacinamiento, y respetar y llevar adelante los protocolos que nos dan un nivel de seguridad. El nivel de intensidad que se requiera desde el punto de vista de acciones públicas a cargo del gobierno dependerán de decisiones políticas, considerando lo que es el control del COVID, otros impactos sobre la salud no COVID y otros impactos sobre el funcionamiento social, tal cual nos ha indicado claramente el grupo de epidemiólogos y salubristas del GACH, informe final que tuvimos anoche. Para terminar, aún no hemos perdido control en forma definitiva sobre la epidemia. Hemos ganado mucho tiempo y nos hemos podido preparar. En Uruguay se salvaron muchas vidas y se evitaron muchos contagios. Si fuéramos a la escala regional, deberíamos tener más de 3.000 muertos y más de 120.000 contagios. Lo que hemos ganado, lo hemos ganado. Pero ahora nos queda una etapa importante de muchos meses, donde no podemos comprometer lo logrado. Retomar el control depende de toda la sociedad, depende de la población, depende de las medidas y depende de la capacidad de testeo, rastreo y aislamiento. Las vacunas que esperamos en el mediano plazo para el primer semestre de 2021, ojalá que sea lo más rápido posible, ojalá que lo logremos en el primer trimestre, será un proceso de varios meses para ir progresivamente logrando la inmunidad comunitaria. En el mientras tanto, las medidas de intervención no farmacológica seguirán siendo cruciales y deberemos mantenerlas. Volviendo al hoy, es imperativo reaccionar para retomar el control y para aplanar la curva. Muchas gracias. Muy bien, entonces hasta aquí la conferencia de prensa en Torre Ejecutiva. Bueno, ustedes lo tuvieron en vivo a través de la pantalla de la red, el grupo científico asesor honorario realizando una puesta a punto de la situación que vive nuestro país. Uruguay está enfrentando su primera curva, su primera ola de contagios de coronavirus en la zona metropolitana. El virus circula de manera comunitaria con todos los desafíos que ustedes escuchaban allí en detalle que esto implica para el sistema de salud. Venimos a un ritmo de duplicación de los casos cada 12 días. Si esta tendencia no se logra moderar, no se logra revertir, estaremos teniendo a fin de año unos 1.200 casos diarios y esto desafía a todo el sistema de salud. Hacemos nosotros una primera pausa y vamos a volver enseguida con más información. Bueno, vamos a ver a Micaela, vamos a llevarle este Renault Kwid espectacular, 20 años de la raspadita. Hola, Mica. Adelante, preciosa. Contame, ¿cómo fue? Contá, Mica, contá. Jugué una raspadita y cuando raspé no lo podía creer. 20 autos van a regalar, qué locura. Sí. Y Mica ya tiene el de ella. Primero. Hacé como Mica, raspá y ganá con la nueva raspadita 20 años y con solo 30 pesos te podés ganar premios de hasta 2 millones de pesos. Y 20 Renault Kwid 0 kilómetros. ¿Qué estás esperando? Empezá a raspar que vas a tener muchas chances. Las noticias tienen muchas caras. Valeria Superchi, Federico Buizán, Gabriel Pereira, Sergio Silvestri y Aldo Silva hacen Informativo Sarandí a las 7. Más equipo, más informativo. Siempre Sarandí. Escúchalo también en 102.9 FM. Si querés manejar una SUV a otra altura, subite a una Jetour modelo X70. Un vehículo mucho más cómodo, con 7 plazas y tercera fila plegable. Con un nuevo manejo del diseño y el confort. Equipada con tecnología de punta para una mejor experiencia a la hora de andar. Pensada para que vos y tu familia vayan con la mayor seguridad. Vení a conocerla a nuestros concesionarios o ingresá en jetour.com.uy. Jetour, una marca a otra altura, con el respaldo de Sebel.
Si egresás de sexto año de escuela y te preinscribiste para educación media, ahora tenés que confirmar tu inscripción. Ingresá a Gurí Familia para conocer en qué liceo o UTU empezás primer año y hacé clic en confirmar. Si egresás de una escuela privada, también podés inscribirte en un liceo o UTU para cursar primer año. Tenés tiempo hasta el 30 de diciembre. Informate en anep.edu.uy. ANEP, Educación Pública. Traslado, verdura, cargo cajones, voy al mercado. El camión me sirve para todo, mi herramienta principal. Esto es espectacular. Es un auto con carrocería. Habitualmente se prende a las 8 de la mañana y a veces se apaga a las 10 de la noche. Porque uno sigue en esto porque si no hubiera cambiado de marca, digo yo. Fuertes en garantía, fuertes en rendimiento, fuertes en ventas. Camiones Jack, la marca fuerte. Mientras aguarda la revancha por la Copa Libertadores de América, el entrenador tricolor se refirió al clásico del último domingo. En el análisis, después de verlo de vuelta, creo que estuvimos un poco mejor que el adversario. Perdimos el partido por algunos detalles que debemos corregir, obviamente, y que la responsabilidad del juego pasa por mí. Pensando en la revancha, Giordano confirmó que hay un futbolista que seguirá al margen de la convocatoria. Guzmán lamentablemente no ha podido recuperarse, a pesar de todo el sacrificio y el esfuerzo que ha hecho él, pero no ha podido. En cuanto al nivel que deberá mostrar el equipo, Giordano pretende el mayor equilibrio posible. Bueno, hay que ser muy equilibrado, tratar de ir haciendo un partido como queremos nosotros. Tenemos que tratar de convertir un gol lo antes posible, pero sí hay que mantener un equilibrio y no dejarse llevar, porque no tener un equilibrio puede ser algo que lo paguemos muy caro. Estábamos compartiendo con ustedes información que tiene que ver con el deporte, porque Nacional se prepara para recibir mañana a River Plate en el Parque Central por el partido de regreso de Copa Libertadores. También hablaba allí el técnico de temas vinculados a lo que fue el partido clásico del fin de semana, que culminó con la victoria de Peñarol. Hacemos una breve pausa, volvemos con el pronóstico del tiempo. Llegó la nueva edición especial de helados con Aprole. Un helado con la combinación perfecta de café y crema irlandesa, con un delicioso marmolado de dulce latte. Tan única como la forma de disfrutarlo. Tan especial que no queremos que se termine nunca. Nueva edición de helados con Aprole. Café y crema irlandesa con dulce latte. Próbalo. Traslado, verdura, cargo cajones, voy al mercado. El camión me sirve para todo, mi herramienta principal. Esto es espectacular. Es un auto con carrocería. Habitualmente se prende a las 8 de la mañana y a veces se apaga a las 10 de la noche. Porque uno sigue en esto porque si no hubiera cambiado de marca, digo yo. Fuertes en garantía, fuertes en rendimiento, fuertes en ventas. Camiones Jack, la marca fuerte. Para que empieces este 2021 un poquito mejor, en Farmashop del 14 al 20 de diciembre tenés 25% menos con Farmacar Santander y 20% con Santander. Farmashop te cuida a vos y a tu bolsillo. De pago en pago vamos andando, de pago en pago la conocí. De pago en pago, yerba, yerba. Claro que sí. Distribuye Botica del Señor. Muchos obesos tenemos deseo de adelgazar, pero con el deseo no alcanza, porque el deseo es una fantasía. Todos tenemos deseo de cantidad de cosas que para poder transformarlas en una realidad tenemos que ir a lograrlo. Y en este caso, el deseo para transformarlo en decisión hay que agregarle acción, o sea, acercarse a nuestro proyecto. Llame o envíe un mensaje para recibir más información. Comunicate por WhatsApp. Si querés manejar una SUV a otra altura, subite a una Jetour modelo X70. Un vehículo mucho más cómodo, con 7 plazas y tercera fila plegable. Con un nuevo manejo del diseño y el confort.
equipada con tecnología de punta para una mejor experiencia a la hora de andar. Pensada para que vos y tu familia vayan con la mayor seguridad. Vení a conocerla a nuestros concesionarios o ingresá en jetour.com.uy. Jetour, una marca a otra altura, con el respaldo de Sebel. Sanmax presenta sus termómetros autónomos, independientes, para lectura de temperatura corporal, ideal para comercios, oficinas o colegios, y lo más importante, a un precio muy accesible. Visita Sanmax en www.sanmaxled.com o llama al 098 05 80 80 para que te asesoren. Sanmax, tu elección. Hoy miércoles el tiempo se presenta templado con cielo claro. La temperatura máxima prevista para hoy es de 23 grados. Mañana jueves estará templado a cálido con cielo claro. Las temperaturas extremas previstas para mañana se ubican entre 19 grados la mínima y 27 la máxima. El pronóstico extendido para los próximos días. En la zona oeste del país estará cálido a templado con cielo algo nuboso con probables precipitaciones. En la zona norte estará cálido a templado con cielo algo nuboso con probables precipitaciones y tormentas. En la zona este estará templado y ventoso con probables tormentas. En la zona sur estará templado y ventoso con cielo claro, desmejorando con precipitaciones y tormentas aisladas. Hasta aquí entonces el desarrollo de las principales noticias de esta hora en una edición especial con motivo de esta conferencia de prensa en directo desde Torre Ejecutiva con el grupo científico asesor honorario hablando de la situación sanitaria de nuestro país que está iniciando entonces su primer ola masiva de contagios de coronavirus. Todas las repercusiones de estos anuncios y también qué pasa a nivel de los anuncios de Presidencia de la República que están previstos para mañana, pero no se descarta que se puedan adelantar. Estarán en nuestra edición central que comienza a las 22. Los esperamos. Fue una presentación de la Universidad Tecnológica, UTEC. Contrata el mejor seguro de vehículos, Plan Global del Banco de Seguros del Estado.